familia Living Room. Hoy es un día muy especial, pues estamos celebrando nuestro aniversario número 8. Sabes, a veces la gente nos pregunta, ¿cuándo fue el día que aperturamos Living Room? ¿En qué año? ¿Quiénes estuvieron en ese lugar? ¿Dónde ocurrió? Hoy quiero contarte que eso fue en el mes de abril del año 2012. Un grupo de unas 12 personas nos reunimos en la sala de nuestra casa con ese propósito de crear una comunidad en la que pudiéramos relacionarnos con ese Padre bueno, con ese Padre que vino a revelar a Jesús y no con este juez moral que la religión ha enseñado y que al parecer nunca estuvo satisfecho con nosotros. Así es, escucha este dato curioso. Hoy estamos celebrando 416 semanas de estar comunicando sin parar que este Padre nos ama y nos ama tanto que pagó un alto precio por nuestra vida. Él entregó a su Hijo para que tú y yo fuéramos perdonados, para que fuéramos restaurados. Escucha esto, han sido 2.920 días de seguido contando a diferentes personas y por diferentes medios, a través de nuestros living groups, a través de nuestras reuniones presenciales, a través de nuestras transmisiones online y a través de muchos medios, que este Dios no está enojado, que Él no está furioso, más bien que Él tiene los brazos abiertos y que este amor incondicional y este favor inmerecido está disponible para todo aquel que quiera recibirlo. También estamos celebrando que han sido 8 años maravillosos, en lo que no solo Dios nos llamó a ser Living Room, sino que hemos visto su respaldo en cada etapa del Living Room. Han sido muchos milagros que han ocurrido y que nos han permitido pasar de una sala con una docena de personas a un movimiento con miles de personas e influencia en toda Latinoamérica. Y no podemos dejar de celebrar que este Dios nos ha llevado mucho más allá de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades o incluso de lo que pudimos imaginar. También estamos celebrando que tuvimos el privilegio de conocerte a ti y que hagas parte de nuestra familia Living Room. Sabes, cuando vamos a los diferentes campuses, no solamente vamos a tener una relación o una experiencia con Dios, pues nuestra relación más profunda con Él está en la intimidad. También vamos a verte a ti, a abrazarte, a conocerte, a darnos ánimos mutuamente y a celebrar que somos una gran familia y que estamos muy felices que hagas parte de ella. Y estamos celebrando que sabemos que este es solo el comienzo, solo es el principio. Pues hay muchas cosas que el Padre nos ha dicho a nosotros y te ha dicho a ti que aún no hemos visto con nuestros ojos. Pero estamos seguros que las veremos y es justo lo que más tenemos que celebrar en esta temporada, en medio de esta cuarentena, en medio de esta crisis. Sabemos que esto no nos va a detener, porque el Living Room y las promesas que Dios te ha dado no fueron ideas de nosotros, no fueron simplemente automotivación. Dios está con nosotros, así como está con tu familia, así como está contigo, y esa es la garantía que tenemos, que vamos a salir adelante. Así es, también estamos celebrando que después de 8 años podemos decir que Él es más que suficiente para conducirnos más allá de nuestro mejor sueño, incluso más allá de nuestras más atrevidas peticiones. Por eso queremos que en este día celebres con nosotros, y qué de mejor manera de hacerlo que compartiendo contigo 4 valores fundamentales con los que hemos construido esta casa durante 8 años y con los que creemos que podemos construir nuestra vida. Hay algo interesante, y es que cuando hablamos de que el Living Room cumple, no estamos hablando de que es un letrero el que cumple, un letrero ambulante. Estamos hablando de que el Living Room es una comunidad de personas. Y en estos 8 años lo que ha pasado es que las personas han progresado, han avanzado, ha habido milagros, ha habido historias increíbles de cosas que han sucedido. Celebramos el progreso de todos nosotros, el progreso de la gente. Y uno de los valores fundamentales que ha permitido esto es la visión. Cada cosa que se ha hecho en Living Room es y ha sido con visión. Y eso nos ha ayudado a nosotros en nuestra vida personal a todas las personas. Y es muy bueno saber, en el caso de mi hermano y mío, cómo nosotros llegamos desde el inicio y cómo ha ayudado la visión a que nos podamos desarrollar. Sí, como tú estás diciendo, bueno, yo llego al Living Room porque, bueno, alguien me invita y en ese momento el Living Room era los jueves. Llego ahí cero expectativas, o sea, era un jueves súper random. Dije, bueno, voy a este grupo de oración que me están invitando. Y ya yo había estado en contextos de iglesia desde hacía tiempo. Pero cuando llego al Living Room me atrapa esto de que escucho cómo se enseña a la espiritualidad y se enseña de Dios de una forma que para mí era totalmente salida de la caja. O sea, nunca había escuchado a un líder espiritual hablar de esa forma tan callejera, o sea, literalmente yo estaba escuchando a alguien como un empresario hablar en lugar de un líder espiritual tradicional. Ahora, eso me atrapó. Y bueno,
cuando mencionas el tema de la visión, desde luego, o sea, para mí la visión es el arte de ir al futuro, verlo y regresar al presente para trabajar por ese futuro que viste. El problema que yo tenía era que yo en ese momento no tenía un futuro que ver, o sea, no, estaba totalmente nublado, confundido y no veía un panorama claro de lo que Dios quería en mi vida. O sea, ¿cómo iba a trabajar por un futuro sin visión? No podía. Entonces, estando ahí, recuerdo esta reunión donde comienzan a decir que esta comunidad se había fundado para gente que jamás iría a una iglesia, tema religioso tradicional, y que el tema del dinero es un tema que nunca se iba a recoger en las reuniones, porque el tema del dinero, que sabes que ha sido un obstáculo en Latinoamérica entre Dios y las personas, y bueno, esto era un tema como ahí que le daba mucha importancia en nunca hacer que el dinero fuera un obstáculo entre Dios y la gente que se quería acercar genuinamente. En ese sentido dije, bueno, wow, el tema es cómo se sostiene esto. Inmediatamente dicen, no, mira, es que aquí, por la forma en que esto está pensado, Dios va a tener que hacer un aceleramiento en la vida económica de las personas que están en este liderazgo, que están empezando en esto. En ese momento habían unas 30, 40 personas ahí, y se sentía que la palabra era para ti, era algo pequeño. Entonces decía, esta aceleración va a causar que esta gente que va a prosperar, va a lograr cosas que normalmente una persona consigue en 10 años, esta gente la va a hacer en 3 años. Dicen eso, yo conecto con esa visión, conecto con eso, me transporto al futuro y digo, la tengo clara, voy a avanzar hacia lo que Dios tiene para mí. Y fue como la primera vez que pude visionar un futuro de esa forma ahí en Liverpool. Sí, yo me acuerdo de ese día porque a esa reunión yo precisamente no fui, pero cuando Lucas llega, ya fue hace 8 años, vivíamos todavía en casa de nuestros papás, no nos habíamos casado. Él llega con esta perspectiva y llega con esa visión. Y cuando él me cuenta a mí eso de la aceleración, eso de que Dios iba a hacer con nosotros a nivel económico algo impactante, realmente a mí me gustó mucho, porque él lo pone un poco adornado, pero la realidad es que nosotros éramos unos niños. O sea, yo tenía probablemente 21 años, él tenía 22 años, o sea, estábamos muy jóvenes. Ahora no estamos muy viejos, pero en esa época claramente estábamos más jóvenes. Y la palabra es quebrados, o sea, ahí no había nada, o sea, nada absolutamente. Yo me quería ir a Australia. Habían deudas, absolutamente. Yo quería irme a Australia, acababa de terminar la universidad, pero cuando él me muestra este panorama, algo pasó en mi interior. Algo pasó en mi interior, porque yo supe que no era una palabra que él se estaba inventando. No, supe que no era una visión humana, porque puede haber una visión humana. Supe que esta visión era precisamente el sueño de Dios para nuestra vida. Es importante saber en qué tipo de visión está uno. La visión que siempre hemos fundamentado en Living Room se trata de la palabra de Dios. Nunca se han hecho cosas porque uno piensa, uno quiere, sino hay que Dios muestra para el futuro. Y ahí eso realmente nos impactó. Era algo difícil lo que se planteaba, una aceleración, unos jóvenes de 21 años, era algo difícil. Pero sabes que cuando Dios muestra una visión, de hecho hay una particularidad, que es que en el momento cuando Dios muestra la visión, las cosas no se ven tal cual como Dios las plantea a futuro. Uno de los casos puntuales que a mí me gusta y me llama la atención es cuando Dios un día le habla a Moisés. Quiero ponerte en contexto, si desconoces la historia de Moisés, en ese momento el imperio egipcio estaba muy muy fuerte, era una potencia mundial, y Moisés era un israelita que vivía en Egipto y fue criado en Egipto, criado por esa potencia mundial. Por cuestiones de la vida terminó viviendo en el palacio y criado con toda su cultura, pero él comete un crimen porque mata a un egipcio y le tocó salir huyendo de Egipto porque lo iban a matar. Y Moisés se refugió durante 40 años en el desierto porque no quería que lo mataran en Egipto por la fechoría que había cometido. Y ahí pasa algo, porque yo veo que la vida de Moisés se está como pareciendo mucho a lo que nosotros que estamos viviendo hoy en día. Él estaba acuartelado. Incluso muchos de ustedes pueden estar atemorizados en su casa por lo que está pasando del coronavirus. Y Moisés estaba igual, o sea, él estaba atemorizado en un lugar huyéndole algo. Y en ese justo momento Dios le muestra una visión, una imagen, le da un mensaje. Y el mensaje es: tú vas a liberar al pueblo de Israel, porque los israelitas para ese momento eran esclavos en Egipto y ayudaban con la mano de obra, y
por parte fundamental del desarrollo de Egipto se debió a que habían demasiados israelitas que los ayudaban. Entonces, quiero que lo miremos desde un punto de vista histórico. O sea, desde un punto de vista histórico, que un israelita fuera el imperio de Egipto a tocar la puerta y decir: hey, faraón, hace 40 años yo salí huyendo de miedo, ahora vengo a llevarme a todo el pueblo. Es una locura para alguien humano. O sea, yo lo veo desde afuera y yo digo: hey, o sea, tendría que ser un encuentro fuerte el que yo tenga con Dios y que Dios me lo confirme para yo ir. Y fue lo que pasó. Moisés un día estando en el desierto se encontró con unos arbustos ardiendo y él tuvo un encuentro ahí con Dios. Dios le habló, Dios se le mostró, Dios se le reveló y le insertó la visión dentro de él. Entonces, cuando Moisés fue a tocarle la puerta al faraón y a decirle, ¿tú crees que en la cabeza de Moisés no pasó que lo podían matar? Claro que seguramente tuvo que haber pasado, porque el crimen no se iba a olvidar y Moisés seguía siendo Moisés. Pero ¿sabes? Moisés estaba lleno de esa valentía particular que caracteriza cuando la visión de Dios, cuando el sueño de Dios está en ti. Y eso creo que es importante que lo rescatemos en este momento, porque hay personas que nos ven, Lucas, y dicen: bueno, pero cumple Living, es primera vez que yo me conecto, ¿qué es Living Room? Ni sé lo que es Living Room. Amigos, si tú no sabes lo que es Living Room, quiero que sepas que uno de los valores fundamentales con los que hemos construido nuestra vida aquí ha sido con visión. Y en este momento de la pandemia, en donde puedes encontrarte acuartelado, es un buen momento para que puedas escuchar la voz de Dios y saber que la voz de Dios puede llevarte y direccionarte a que tú tengas grandes conquistas en tu vida que tú ni te imaginas. Como Moisés, él se encontraba cuidando ovejas durante 40 años y la voz de Dios y la visión de Dios lo cambió todo en su vida. La voz de Dios y la visión de Dios está disponible. Por eso es que hacemos Living Room. Living Room no lo hacemos por una mera entretención o por santificar la fiesta. Living Room lo hacemos para potenciar la vida de las personas. Y eso lo hicimos mi hermano y yo. Tomamos la visión del Living Room y nos apalancamos con ella en nuestra vida personal. Y lo que somos resultado hoy, que no somos un producto final, ha sido por apalancarnos en la visión de lo que aquí escuchamos. Y como decía Lucas y Andrés, la visión ha sido algo fundamental para hacer lo que hoy hacemos. Y creo que gracias a ello es que nosotros a lo largo de todos estos años hemos transitado por uno de los valores que también han sido fundamentales desde un principio en lo que hacemos, que es la excelencia. Durante todos estos años nosotros hemos estado caminando en la búsqueda de siempre mejorar y hacer las cosas de la mejor manera. Yo recuerdo en un principio cuando nos reuníamos en el apartamento de Carlos, de ahí pasamos a un lugar que era una sala de ventas de un proyecto de edificio. ¿Recuerdas que era un lugar muy pequeño que podía tener capacidad alrededor de 20, 25 personas? Pero a pesar de que era un lugar pequeño, era una sala que estaba muy bien ambientada, muy bien decorada. Recuerdo que teníamos una alfombra, unos cuadros que tenían imágenes de personas del living room, teníamos televisores en la pared. Era un ambiente, era un lugar limpio, ordenado, era un ambiente bastante acogedor y atractivo. A pesar de que era algo muy pequeño, ya desde un principio nosotros empezamos a construir Living Room con una calidad y una excelencia bien marcada y bien definida. Algo como la puntualidad, por ejemplo. Recuerdo que en los principios fue algo que no era negociable. Nunca fuimos de los que decíamos como que vamos a esperar a ver que la gente vaya llegando y ahí miramos cuándo empezamos. No, siempre fuimos súper estrictos respetando los tiempos y la puntualidad. Siempre fue importante. Creo que el Living Room ha crecido bajo esa premisa de que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer al mayor nivel o mejor no hacemos nada. O lo hacemos muy bien o no hacemos nada. No damos espacio a hacer las cosas medio, la mediocridad. Y yo creo que hacer las cosas con excelencia es hacer algo que sobresalga, algo que sobrepase, que exceda, que trascienda. Creo que es ir más allá de cualquier límite o de cualquier estándar. Creo que eso es la excelencia. Y definitivamente esto ha hecho que mucha gente ponga la mirada en lo que nosotros hacemos. La gente cuando ve las redes sociales, cuando ve los videos de la banda, cuando entra al auditorio percibe algo distinto, algo que se diferencia, algo muy bueno. Hay gente que cuando ha visto las redes sociales del Living Room se pregunta: ¿quién le maneja las redes a ustedes? Me gustaría tener ese tipo de calidad también para mi empresa, para mi negocio. Mucha gente nos pregunta eso. O hay gente que cuando ha visto los videos de la banda dicen: ¿en dónde es eso? ¿Qué país es eso? Y cuando se enteran que es en Colombia, en Barranquilla, ellos dicen: no puedo creer que eso sea en Colombia. No puedo creer que en Colombia hagan algo con ese estándar de calidad. Así también he escuchado personas que cuando entran al auditorio de Living Room y viven la experiencia, dicen algo como que he escuchado. Dicen: es que entrar a Living Room es como si tú estuvieras entrando a otro país. Es como otra atmósfera, algo diferente, porque la experiencia Living Room ha sido bien pensada. Cada detalle, cada cosa que tú ves ha sido bien formulada para hacer algo
con una calidad y una excelencia que la gente lo pueda percibir, sentir que está en un lugar que es muy bueno, ha sido fundamental. Y yo creo que cada ser humano ha sido llamado a ser excelente. Todos los seres humanos fuimos llamados a hacer las cosas con excelencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos la vida de Dios dentro de nosotros y Dios es excelente. Cuando tú lees, por ejemplo, el relato de la creación, tú ves que cada cosa que Dios creó, Él decía, esto es muy bueno o es bueno en gran manera, es decir, es excelente. Cada cosa que Dios creó, Él lo hizo con excelencia. De la misma manera, nosotros cada cosa que hagamos debemos también ser excelentes. Y nosotros queremos ser excelentes porque nosotros somos excelentes. Esa excelencia está dentro de nuestro interior, es nuestro ADN. Y creo que la tarea de cada persona es poder liberar esa excelencia en su entorno, a cada cosa que haga en tu trabajo, tu negocio, tus emprendimientos, tu hogar, tu familia, poder liberar esa excelencia. La Biblia menciona un personaje que se llamaba Daniel. Y dice específicamente que Daniel tenía un espíritu excelente. Daniel era un hombre que se distinguía entre muchas personas porque era excelente. Dicen que tenía el don de interpretar sueños, pero era muy bueno en lo que hacía. Era excelente interpretando sueños. Tanto así que él fue promovido a una posición importante de gobierno y de autoridad. Porque yo creo que cuando tú eres excelente, definitivamente la excelencia te promueve y te abre puertas. Te promueve, así que cualquier cosa que tú estés haciendo hoy, no sé a qué te dediques, en tu trabajo, si tienes un negocio, no sé, cualquier cosa que hagas, yo te aliento a que puedas hacerlo al estándar más alto de calidad, que no te conformes de hacerlo de cualquier manera, sino que siempre busques esa excelencia, que te vuelvas mejor cada día en lo que haces, porque cuando tú eres excelente, la gente te va a buscar, la gente te va a necesitar cuando eres efectivo, cuando eres muy bueno, te vuelves alguien atractivo para los demás, así que te animo a que lo hagas porque a medida que camines y transites en ese camino de la excelencia, tú vas a ver cómo el respaldo de Dios también te acompaña en cada cosa que haces. Y creo que eso ha pasado con Living Room. Creo que la influencia de Living Room ha ido creciendo porque en gran parte la gente percibe algo con excelencia. Sí, y algo que quiero resaltar de lo que estás diciendo es que yo creo que la excelencia es exactamente eso, esa llave que nos abre la puerta a la vida abundante que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo creo que estamos hablando de abundancia durante todo este año y esos primeros inicios, esos comienzos de Living Room tienen algo trascendente más que en el qué hacíamos, en el cómo hacíamos las cosas. Yo recuerdo la primera grabación que tuvimos de la banda, el primer recording, muchas personas de la comunidad se acercaron a decirnos cómo podíamos hacer esa grabación. Algunas nos decían que grabáramos con Blackberries, otras personas nos decían que grabáramos con cámaras viejas, con luces tiradas en el suelo, y realmente así no era como nosotros visionábamos las cosas. Sabíamos que queríamos hacer lo mejor que pudiéramos con los recursos que se nos habían sido asignados, con los recursos que teníamos disponibles. Y bueno, es curioso porque años después nosotros grabamos en ese primer recording un cover de una organización que se llama Elevation, y años después Lucas se encontraba en el estudio de Elevation ayudándoles a traducir sus canciones al español. Así que es indudable que la excelencia ha sido una llave que nos ha abierto una puerta a la vida abundante que hemos estado disfrutando como comunidad. Y yo creo que la excelencia implicará de ti hacer lo mejor en medio de la situación actual, en medio de lo que tienes a la mano. Y bueno, estamos en cuarentena, todos los países estamos encerrados en nuestras casas, y de pronto tú podrías decirme, sí, pero ¿qué tengo a la mano? Si estoy limitado por 4 paredes. Y ahora yo vuelvo y te pregunto, ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde estás creando? ¿Dónde estás ideando nuevas cosas? ¿Dónde estás imaginando? ¿Dónde estás visionando esta temporada? Lo estás haciendo en medio de un lugar desordenado, en medio de un lugar con paredes rayadas, con platos sucios, con ropa en el piso, con cosas desordenadas, o lo estás haciendo en un lugar limpio, en un lugar que te inspire, en un lugar que te evoque a tu imaginación, que le des rienda suelta a las ideas? ¿En dónde lo estás haciendo? Una anécdota que tenemos es que una vez una persona entró a uno de los baños del living room y el baño estaba tan excelentemente construido que esa persona dijo, ahora que yo vaya a mi casa, yo quiero reconstruirla porque ustedes me han inspirado. Y eso hace la excelencia. La excelencia te inspira y por momentos va a ser más un compromiso con la abundancia que realmente con el dinero. Creo que la excelencia va a requerir de ti fe, voluntad, disciplina, paciencia, fuerza, y creo que esto lo vas a ver materializado en medio del lugar en el que tú estás en este momento. Esfuérzate en medio del lugar en el que estás. No sé, de pronto un día levántate y crea una comida diferente, una comida sana para el día, ordénala,
haz algo para tus seres queridos en los cuales ellos se puedan sentir amados. Creo que puedes esforzarte en medio del lugar en el que estás en este momento. Y creo que eso fue lo que pasó con Jesús cuando le dijo a sus discípulos, ¿ustedes qué tienen en la mano? Y ellos les dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Y con eso Jesús alimentó una multitud. Yo creo que el Padre está dispuesto a multiplicar lo que tienes en tu mano. Así que te pregunto, ¿qué tienes en tu mano? Uno de los valores fundamentales para construir Living Room ha sido la pasión. La pasión es ese fuerte deseo, ese entusiasmo por servirle a Dios, por cumplir ese propósito que Él nos dio, ese llamado que Él puso en nuestro corazón. Los 2 días más importantes en la vida de una persona son cuando llegamos a este mundo y luego cuando nos enteramos para qué llegamos a este mundo. Y es como que cuando tú sabes para qué naciste, surge ese fuerte deseo por poder cumplir ese propósito. Se despierta esa pasión que te permite hacer lo que tú tengas que hacer para poder llevar eso a cabo. La pasión definitivamente te transforma, es algo que te redirecciona, es eso que te mueve por dentro, es lo que te conduce al camino que te lleva a ese destino que Dios trazó para ti. La pasión no ve puertas cerradas, la pasión siempre encuentra la manera de hacer que las cosas sucedan. La pasión es tu porqué, es ese motor que te mueve. Grandes hombres, tales como Jordan Belfort, que es experto en ventas, habla de que para tú ser un vendedor exitoso tienes que poder encontrar tu pasión. John Maxwell es experto en liderazgo, él habla acerca de vivir intencionalmente y él dice que lo más importante para que podamos hacerlo es que podamos conectar con nuestra pasión. Tony Robbins es experto en finanzas, él habla acerca de trazar metas financieras y él dice que es imposible que podamos cumplir esas metas si nosotros no encontramos nuestro porqué, si realmente no nos mueve esa pasión para hacer que esas cosas sucedan. Y es que cuando nosotros somos apasionados, definitivamente le servimos a Dios con la perspectiva correcta. Dejamos de pensar que nos toca hacer esto, lo dejamos de ver como una carga y comenzamos simplemente a disfrutar ese proceso, lo vemos como un privilegio. Totalmente, de hecho yo creo que cuando no hay pasión es cuando las personas empiezan a preguntar hasta qué horas tenemos que quedarnos, tenemos que servir, tenemos que dar, tenemos que hacer y empiezan las preguntas y los cuestionamientos porque están desconectados de esa pasión. De hecho, algo que me encanta de estar celebrando 8 años es saber que todo este tiempo hemos construido el Living Room con personas que han puesto sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus recursos al servicio de Dios y al servicio de lo que Dios los mandó a hacer. De hecho, vienen a mi mente estos recuerdos cuando nos mudamos de la sede anterior en Barranquilla, cuando nos mudamos de la sede anterior que quedaba en la calle 93 a la nueva sede donde estamos ahora. Esa sede quedaba como la anterior, quedaba como en un 4º piso y nosotros, no sé, subimos y bajamos, éramos muchas personas. Yo creo que yo salí del trabajo y llegué allá y había muchas personas y todos subimos y bajamos esas escaleras como 20 veces cargando parlantes, sofás, de todo, instrumentos, cajas y cajas y más cajas, pero cuando uno se muda no sabe de dónde sale tantas cajas, pero había 1000 cajas. Y yo me acuerdo que las metimos en el carro, en muchos carros, había muchos carros. Y me acuerdo yo estar manejando en mi carro casi que con cajas a todos los lados, así, no cabías. Pero no nos importa, nunca nos ha importado hacer lo que haya que hacer, porque lo vemos como un privilegio. En esa renovación de ese nuevo lugar, hubieron personas que durmieron ahí. Creo que por ahí hay unas imágenes de personas durmiendo en el sitio porque trabajamos hasta altas horas de la noche, buscamos proveedores, siempre hemos buscado recursos donde nadie más ve oportunidades. Nosotros hemos ido y siempre hemos hecho lo que hay que hacer para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Porque sabes que yo creo que en la vida diaria a veces sucede algo y es que empezamos a decir, me toca trabajar, me toca cuidar a mis hijos, me toca limpiar mi casa, me toca pagar, me toca salir con mi esposa, me toca ir al cumpleaños de mi amigo y lo trasladas a decir, me toca servir, me toca dar, me toca predicar, me toca viajar y empiezas a conectarte, a desconectarte más bien de la perspectiva de Dios, que es que eres un privilegiado y eres bendecido de poder hacer las cosas que hoy tienes en tus manos. Cuando nosotros usamos mucho la palabra me toca es porque quizás en nuestra mente se ha metido este pensamiento de carga y de obligación y no la perspectiva de Dios, que es que somos bendecidos y privilegiados de poder servirle a Él, servirle a los demás y de poder hacer las cosas que hoy hacemos. De hecho, no me imagino a Pablo ir a Efeso y decir, me toca ir a Efeso, me toca ir a Roma. De hecho, cuando va a Roma, él era consciente de que quizás
iba a morir en Roma. Aún así fue porque él sabía que hacía parte del destino de Dios para su vida ir allá. Y él estaba conectado profundamente con esa pasión. Así que yo creo que es muy importante que no utilicemos más el me toca, porque así nos vamos a conectar con esta mentalidad de carga y obligación. Más bien empecemos a conectar con el hecho de que somos privilegiados y bendecidos, y más bien digas, tengo el privilegio de servir, tengo el privilegio de dar, tengo el privilegio de poder tener el dinero para pagar, tengo el privilegio de poder trabajar, tengo el privilegio de poder compartir con mis hijos, con mi esposa, de poder cuidar mi hogar. Tienes el privilegio de hacer muchas cosas porque Dios te ha bendecido. Y algo que quiero hablarles es que, de hecho, en Juan 10, Jesús habla acerca del espíritu de asalariado y dice que Él es el buen pastor y que el pastor cuida las ovejas, y que el buen pastor no es como el asalariado, porque el asalariado, apenas llega el lobo, huye. Y huye porque en realidad no le importan las ovejas, solo está persiguiendo el salario. Y cuando hay un espíritu de asalariado es cuando las personas solo están preguntándose hasta qué horas tienen que estar, y apenas se cumple el horario se van, o si no hay paga no trabajan, solo hacen lo justo por los que les pagan. Siempre están buscando ese retorno porque es ese espíritu asalariado. Pero nosotros tenemos que desconectarnos de ahí, más bien conectarnos con el hecho de que somos hijos de Dios. Somos hijos privilegiados y bendecidos de poder hacer lo que Él nos llamó a hacer. ¿Sabes que en Living Room nosotros creemos eso? Creemos que somos privilegiados. Nuestro mayor privilegio en la vida siempre ha sido, lo es y siempre será servirle a Dios y a las personas. Y siempre hemos hecho y siempre haremos lo que haya que hacer. Siempre haremos la milla extra para llevar este mensaje de amor, de gracia y de paternidad a todo el mundo, a miles de personas. Yo creo que solo estamos empezando, y creo que nuestro corazón arde de pasión por hacer eso que Dios nos llamó a hacer. Así es, visión, excelencia, pasión han sido uno de los valores más importantes a lo largo de estos 8 años en Living Room. Por eso queremos cerrar con un valor determinante para caminar en la dirección de la invitación que hoy Dios nos hace, y este es la fe. Así es, y cuando hablamos de fe no queremos alardear que nosotros tenemos una extraordinaria fe y que nuestra fe es más grande que la de las demás personas. No se trata de eso. De hecho, la carta de los Romanos dice que todos hemos recibido una medida de fe. Tú has recibido una medida de fe, yo he recibido una medida de fe. Tú que nos estás viendo en cámara has recibido una medida de fe. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa medida? ¿Sabes cuál es la definición más práctica que yo he escuchado de la fe? La definición es: fe es estar de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Y sabes algo? No siempre lo que Dios dice es coherente con la realidad. No siempre las circunstancias son coherentes con lo que Dios dice. Y ahí es cuando necesitamos fe. Porque cuando las situaciones, cuando tu realidad es igual a lo que Dios ha dicho, tú no necesitas la fe. La necesitas justo cuando las circunstancias desafían la palabra de Dios. ¿Sabe qué hace la mayoría de las personas? La mayoría de las personas bajan sus expectativas al nivel de sus circunstancias. Por ejemplo, este año recibimos esta palabra: Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente para prosperarnos. Pero al ver toda esta cuarentena y al ver toda esta crisis, quizás muchas personas lo que hacen es que bajan sus expectativas al nivel de lo que está pasando. Pero la fe, cuando activamos nuestra fe, lo que hacemos es que elevamos las circunstancias al nivel de la palabra de Dios y elevamos nuestra expectativa al nivel de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha dicho. Y esto marca una diferencia. Porque en este camino y en estos 8 años hemos tenido que ser guiados por lo que escuchamos y no por lo que ven nuestros ojos naturales. Muchas veces hemos tenido que hacerlo. Y tú ves esta organización que Dios nos ha dado durante estos 8 años, pero siempre hemos tenido que dar pasos al vacío, hacia lo desconocido. Ahí está el caso de Dilio y Adriana. Te das cuenta que ellos están viviendo en Barranquilla, tienen a su hijo recién nacido, tienen sus negocios, tienen su estabilidad. Y resulta que ahora ellos escuchan esta palabra que deben moverse a otra ciudad, que deben moverse a Bucaramanga. Y tuvieron que dar un paso al vacío, moverse por lo que estaban escuchando y no por lo que veían. No había mayores garantías, no sabían realmente qué iba a pasar en esa ciudad. Pero ¿qué tal si Dilio no se hubiera mudado? ¿Qué tal si no se hubieran movido, si no hubiera actuado conforme a esa palabra que recibió? Y otro caso importante es Ramón y Amar.
Ellos vivían en Valencia, Venezuela, tienen su empresa de inglés, su instituto de idiomas muy sólido, muy estable, tienen a su familia, nunca habían vivido en otra ciudad y ahora escuchan esta palabra que los invita a venir a colaborar a Medellín. Pero ellos tienen que dar pasos y desafiar la realidad porque lo natural no ofrecía para ellos ninguna garantía, no ofrecía para ellos ni siquiera una mejor oportunidad o algún tipo de claridad en qué iba a pasar en Colombia. Pero ¿qué tal que no lo hubieran hecho? No sé si recuerdas cuando Dios llama a Abraham. Él le dice, deja tu tierra y deja tu parentela a la tierra que te mostraré. Nunca le mostró la tierra. O sea, es decir, sal a caminar y en el camino te voy mostrando. Y esto implica vivir por fe. Y cada vez que nosotros nos hemos mudado de lugar, por ejemplo, cada vez que lo hemos hecho, hemos tenido que desafiar nuestras posibilidades. Cada vez, no sé si recuerdas en la primera mudada, en la segunda y en la tercera, las cifras económicas que teníamos que conseguir estaban muy por encima de lo que podíamos pagar. Sin embargo, escúchame esto. Yo creo que si tú te endeudas más de lo que tú puedes pagar, tú eres un irresponsable. Óyelo bien, eres irresponsable. Pero si tú escuchas una palabra de Dios y no actúas, tú eres negligente. Por no decir insensato. Y si tú estás esperando algo de Dios, si tú estás haciéndole peticiones a Dios osadas, si tú estás esperando los grandes milagros de Dios, prepárate para actuar. Porque las peticiones osadas vienen acompañadas de obediencia práctica y de acciones. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. La fe implica acción. Y uno de los momentos más significativos en estos 8 años de historia y en nuestra vida de fe fue cuando fuimos invitados a pasar al lugar en el que estamos actualmente. ¿Recuerdas? Fue el año 2016. Estábamos ahí en ese local de la 93. Sé que algunos de ustedes nos acompañaron en ese año 2016. Y estábamos muy bien, estábamos creciendo, pero no cabíamos en ese lugar. Éramos más de 400 personas y este lugar solo tenía capacidad para 200 personas y no cabíamos. Y empezamos a buscar un lugar por toda la ciudad. Pero escucha esto. Estábamos buscando un lugar conforme a nuestras posibilidades y no conforme a la grandeza de Dios. Conforme a nuestras posibilidades y no conforme a las necesidades del reino. Y ahí estaba el error, por eso no lo podíamos encontrar. Pero entonces un domingo, un hombre de Dios está en nuestra comunidad y él nos ha dado esta palabra y nos dice, Dios les va a entregar un lugar. Y este lugar queda en un centro comercial. Este lugar yo veo que tiene 2 pisos, este centro comercial. Veo que las paredes son blanco hueso por fuera y creo que ahí funciona un centro educativo. ¡Wow! Una descripción perfecta. Yo recuerdo que yo salí y busqué a este hombre, fui a cenar con él y le pregunté, ¿ahora qué se supone que hago? ¿Me quedo cruzado de brazos simplemente esperando que este lugar aparezca y ya no hago más nada? Y él me dijo, no, Carlos, tú tienes que actuar y tienes que salir a buscar este sitio. Y cuando encuentres estas condiciones, sabrás que este es el lugar que Dios tiene para ti. Un grupo de personas salimos por toda la ciudad a buscar este lugar. Y el día miércoles apareció. El domingo recibimos la palabra y el miércoles apareció. Llegamos a ese lugar, centro comercial, segundo piso, paredes blanco hueso. Y recuerdo que yo te dije, Nati, yo siento que este es el lugar, solo que no es un centro educativo. Creo que, esto es lo único que no cuadra con la palabra que escuchamos, con la palabra que recibimos. Pero me acuerdo que cuando nos íbamos yendo del lugar pedimos un servicio público y el servicio público decía centro educativo. No decía universidad, no decía colegio, no decía otra cosa, decía centro educativo. Era absolutamente la palabra que Dios nos había dado. Ahora tú dirás, si tú escuchas una palabra así de Dios, ¿es fácil caminar hacia ella? No es fácil. Lo que Dios nos estaba pidiendo era algo absurdo, era un desafío muy grande, económico. Yo recuerdo que yo no podía dormir, duré noches sin dormir, noches cargando este peso, esta responsabilidad, esta invitación que Dios me estaba haciendo. Habían tantas dudas en mi corazón. Oye, esto puede exponer mi vida, la vida de mi familia, puedo quebrarme con esto, puedo endeudarme. Tenía tantas dudas, puedo llevar a la gente de la comunidad a que se involucre en algo que puede fracasar. Tenía una cantidad de quizás y una cantidad de dudas que no me dejaban dormir. Y escúchame esto. La tierra donde germinan los grandes milagros. En esa tierra coexisten las dudas y coexisten las promesas de Dios. No creas que aquellos que avanzamos hacia las promesas de Dios no tenemos dudas o no tenemos temores. La diferencia entre los que conquistamos las promesas de Dios son que esas dudas y estos temores no nos paralizan, sino que nosotros activamos nuestra fe y hacemos que estos temores y estas dudas queden eclipsadas con la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque a veces creen, no, esta gente de Dios o estas personas que escuchan la voz de Dios sencillamente avanzan porque Dios habló y avanzan sin dudas. No,
todos tenemos temores y todos tenemos dudas, pero tenemos que avanzar sabiendo que Dios está con nosotros y sabiendo que Él nunca nos ha fallado. Y de todas las cosas que podemos celebrar este día, yo creo que la más valiosa que podemos celebrar es que el Padre nunca, óyelo bien, nunca nos ha fallado en estos 8 años. Y por eso esto de la cuarentena no es nuevo para nosotros, y no es nuevo en el sentido en el que no es la primera vez que tenemos que caminar conforme una palabra que escuchamos que no es coherente con la realidad o con las circunstancias. No es la primera vez que tenemos que hacerlo. Y estamos convencidos que Dios es más que suficiente para cumplir su palabra y para cumplir sus promesas en nuestra vida. ¿Qué tal si cerramos este momento orando, dándole gracias a Dios por estos 8 años y por lo que ha de ser el futuro? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en Living Room, por lo que ha hecho en tu vida, por lo que ha hecho en cada situación, en cada reunión, en cada persona que has conocido? Quiero que inclines tu rostro y ores por nosotros y ores por el futuro. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos confesar que tú nos has llevado mucho más allá de nuestras posibilidades, mucho más allá de lo que pudimos imaginar un día, de lo que podíamos creer que esta comunidad se iba a convertir. Cuando estuvimos ahí, esas 12 personas en esa casa, jamás pensamos llegar donde estamos, Señor. Pero tú has hecho tantas cosas grandes en nuestro corazón que ahora nos imaginamos un futuro mucho más grande. Tú has activado la posibilidad de creer que vamos a ver mucho más de lo que ahora hemos visto y creemos que este solo es el inicio, Señor. Y llamamos esa verdad, llamamos ese futuro a nuestras vidas, Señor. Nosotros creemos que esta comunidad se va a extender no solamente en Latinoamérica, sino en otros países que jamás imaginamos, en otros idiomas que jamás pensamos hablar o en los que jamás pensamos estar comunicando este mensaje, Señor. Y tú nos vas a llevar a esos lugares y vas a llevar tu mensaje de gracia, de amor y de favor incondicional. Te damos gracias porque incluso nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a apropiarse de este mover y van a ser parte de este mover y van a desatar tu reino en la tierra con influencia, con poder, con recursos, con una gran manifestación de tu reino en su entorno y en la vida que los rodea. Te damos gracias por eso, Señor, y confesamos que lo mejor está por venir. Te pido que des fuerza en el corazón de las personas, que activen la fe que tú les diste, Señor, que estremezcas su vida en este momento, que mientras estas familias están escuchando esta oración, tú los estremezcas y los invites a vivir por encima de sus posibilidades, a vivir por lo que han escuchado de ti, no por lo que sus ojos les están mostrando. Te doy gracias por estos 8 años, Señor. Tú has sido más que suficiente.